La historia de Irán, anteriormente conocido como Persia, es una narrativa envolvente que abarca la evolución de una de las civilizaciones más antiguas del mundo a lo largo de milenios. Con el tiempo, esta tierra ha sido testigo del ascenso y caída de grandes imperios, invasiones, cambios culturales y significativos momentos de renovación política. En la antigüedad, la figura del imperio persa, extraordinariamente poderosa, cautivó a civilizaciones vecinas. Todo comenzó con Ciro el Grande, quien en el siglo VI a.C. fundó un imperio que se extendía desde Asia Central hasta Egipto. Su visión administrativa y tolerante promovió el desarrollo de una red eficiente de comunicaciones, y de manera revolucionaria, la conservación y respeto de las culturas conquistadas. La magnificencia persa continuó bajo Darío y Xerxes, quienes expandieron sus fronteras y construyeron impresionantes edificaciones como Persépolis. La influencia cultural, política y tecnológica de Persia durante este tiempo estableció las bases para el desarrollo de futuras civilizaciones. La llegada del Islam en el siglo VII cambió profundamente el panorama cultural y religioso de Irán. Esta transición marcó el inicio de una nueva era. El Corán se convirtió en la fundación legítima del poder y las enseñanzas islámicas se intercalaron con las antiguas tradiciones persas, resultando en una riqueza cultural singular que perdura hasta hoy. Con el paso de los siglos, los imperios islámicos continuaron moldeando el destino de la región. La dinastía safavide, surgida en el siglo XVI, es digna de mención porque consolidó el Islam chiita como religión oficial, un hecho crucial en la configuración de la identidad iraní. En tiempos más recientes, el siglo XX trajo consigo desafíos y cambios drásticos. La revolución iraní de 1979 transformó el país de una monarquía a una república islámica, creando una estructura de gobierno que aún define su realidad política. Esta revolución, liderada por el ayatolá Jomeini, no solo alteró el ámbito político interno, sino que también provocó una redefinición de las relaciones internacionales, especialmente con Occidente. Hoy día, Irán conserva su posición como una nación rica en herencias culturales, influencias históricas y contextos políticos contemporáneos. La historia de Irán, con sus vicisitudes y evoluciones, sigue siendo un fascinante testimonio de la resiliencia y diversidad de una tierra que ha sido escenario de la interacción entre tradición y modernidad. En las doradas tierras de las alfombras y la poesía mística, nació Ali Hosseini Jamenei, en la ciudad santa de Mashhad. Eran momentos de florecimiento cultural y grandes cambios, en un país que miraba hacia su futuro con la sabiduría de su pasado. Ali, desde temprana edad, mostró una inclinación natural hacia la sabiduría y el estudio. No solo por el entorno intelectual que lo rodeaba, sino por su aparente destino hacia las letras y la espiritualidad. Su familia, de una distinguida línea de clérigos islámicos, veían en él el potencial de un futuro líder. Con el tiempo, la figura de Jamenei comenzó a emerger entre sus pares. Al ingresar al seminario, su dedicación fue tal que sus profesores lo veían como un verdadero prodigio. Pero Ali no se limitó a la teología, la política llamó su atención, especialmente en un periodo de convulsión y cambio en Irán. Las protestas y el clamor por una nueva forma de gobierno resonaban en las calles. Ali Hosseini Jamenei, entonces un joven impetuoso, se unió al movimiento revolucionario bajo la guía del ayatolá Jomeini. El año 1979 marcó un punto de inflexión, la revolución había triunfado, y con ella, una nueva era para Irán comenzaba. La influencia de Jamenei creció en los círculos clericales. Su entendimiento del chiismo duodecimano, que aboga por la guía espiritual a través de la justicia y la prudencia, se convirtió en uno de sus pilares principales. En 1989, tras el fallecimiento del ayatolá Jomeini, Ali Hosseini Jamenei fue elegido como líder supremo de Irán. Desde ese día, carga con la responsabilidad de ser la fuente de emulación para millones de chiítas en el mundo. Clérigo y político, su nombre es sinónimo de autoridad y espiritualidad en el mundo islámico. A lo largo de los años, bajo su liderazgo supremo, ha guiado Irán en momentos de paz y crisis, siempre manteniendo como prioridad el interés de su nación y su gente. Se le reconoce por su habilidad para hablar a las masas, aunando política y religión en discursos que resuenan y motivan.
Sin embargo, no han estado exentas de críticas sus decisiones, pues ser líder de un país implica lidiar con el juicio, las opiniones diversas, y la eterna lucha entre progreso y tradición. Jamenei ha enfrentado desafíos en su mandato, pero también ha sabido mantener firme una visión para su país. Hoy, muchos ven en su figura la amalgama de lo espiritual y lo político, una representación de la lucha por la identidad cultural y religiosa en un mundo cambiante. Ali Hosseini Jamenei, el clérigo que se convirtió en líder supremo, sigue siendo una figura central en el destino de Irán. Título: Israel e Irán, un conflicto de décadas. La historia del conflicto entre Israel e Irán es una narración compleja que se ha tejido a lo largo de décadas, con una serie de eventos políticos, militares e ideológicos que han marcado las relaciones entre ambos países. Esta historia no solo incluye momentos de tensión, sino también episodios de acercamientos e intentos de negociación. La relación comenzó a deteriorarse tras la Revolución Islámica de Irán en 1979. Antes de la revolución, Israel e Irán mantenían relaciones relativamente amistosas. Sin embargo, cuando el régimen del Shah fue derrocado y reemplazado por la República Islámica liderada por el Ayatollah Khomeini, Irán adoptó una postura fuertemente anti-israelí, considerando a Israel como un enemigo debido a su perspectiva ideológica y su alianza con Estados Unidos. A lo largo de los años, las tensiones entre Israel e Irán se han intensificado, especialmente en el ámbito de las armas nucleares. Israel ha manifestado preocupaciones acerca del programa nuclear iraní, acusando a Irán de buscar desarrollar armas nucleares. Por su parte, Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Los años 2000 marcaron un momento crítico en el conflicto. Irán fue acusado de enriquecimiento de uranio, lo cual atrajo la atención internacional y llevó a sanciones severas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Durante esta década, las relaciones entre Israel e Irán se volvieron más tensas, con amenazas abiertas y declaraciones agresivas por ambas partes. En 2015, el Acuerdo Nuclear de Irán, JPOA por sus siglas en inglés, trajo esperanzas de una distensión. El pacto, firmado entre Irán y los miembros de la ONU más Alemania, permitió cierta supervisión internacional sobre las actividades nucleares iraníes a cambio de un alivio en las sanciones. Pero Israel criticó el acuerdo, argumentando que no garantizaba suficiente seguridad ante las ambiciones nucleares de Irán. La situación cambió nuevamente en 2018 cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo nuclear, reinstalando severas sanciones contra Irán. Desde entonces, las hostilidades han recrudecido, con episodios puntuales de tensiones militares directas. Israel ha sido acusado de realizar varios ataques contra instalaciones nucleares iraníes y figuras clave del programa nuclear. Hoy en día, el conflicto entre Israel e Irán sigue siendo uno de los más prominentes en el Medio Oriente, enmarcado por una desconfianza mutua y diferencias ideológicas profundas. Ambos países continúan en un juego geopolítico donde la seguridad está en constante choque. La historia de este conflicto refleja la complejidad de las relaciones internacionales y los desafíos que aún enfrentan estos dos países en busca de un escenario más estable en la región.